Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Los saludamos desde Centro Cristiano Recinto Santo. Sean ustedes bienvenidos a los que nos ven dentro de la República y aún los que nos ven fuera. Sean ustedes bienvenidos. En esta tarde vamos a tener pues una enseñanza. Vamos a ver algunos secretos acerca de lo que quiere Dios para vencer el temor en nuestras vidas. Y en esta tarde me complace de que me acompañe mi hermano Jorge Pérez, un miembro de la iglesia también, que vamos a compartir este estudio. Esperamos que sea de gran bendición, que los conceptos que se traten sean para vencer, como dice este estudio, vencer los temores, el miedo, ¿verdad? Pero conforme a la bendita palabra del Señor. Entonces, pues les agradecemos de antemano, los que ya se están conectando. Les vamos a invitar a que abran sus Sagradas Escrituras. Les vamos a dar lectura a una porción de nuestras Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y le vamos a dar lectura del versículo 14 al 30. Quizás está un poquito larguito la lectura, pero esperemos que desde allí ustedes se den cuenta de qué se va a tratar este estudio. Así es que vamos a darle lectura. Yo le paso el micrófono a mi hermano Jorge para que le dé lectura. Posteriormente vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que todo lo que se lleve a cabo sea, ¿verdad?, conforme a lo que Dios quiere, conforme a su bendita voluntad. Así le da usted lectura del 14 al 30 de Mateo 25. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a los que nos ven y escuchan. El tema se llama El secreto para vencer el temor al fracaso. Y la palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Vamos a orar, Padre bueno y santo, en esta noche. Te damos gracias, Señor, primeramente, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor. Y te pedimos, te rogamos, Dios, que tú en esta tarde descienda tu Espíritu Santo sobre la vida de tu Hijo, Señor, y mi vida, para que tu palabra, Señor, sea, Señor, entendible, sea, Señor, con el propósito que tú quieres para hablar a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, precioso Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis amados, vamos a entrar a lo que es este estudio, ¿verdad? Y nos dice que vamos a ver hoy algunos puntos importantes donde el secreto para vencer el temor al fracaso. Y vamos a tener como un enfoque nada más a este estudio, y nos hablan de este joven donde nuestro Señor, ¿verdad?, le tenía que dar alimento a 5,000 personas, y pues decían que 200 denarios no era suficiente para eso. Y dice que se les apareció un joven, ¿verdad?, con 5 panes y 2 peces. Este joven, ¿verdad?, pues no entendió, pero él ofreció lo que él traía, y vemos que el milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo fue haber multiplicado, ¿verdad?, esos 5 panes y esos 2 peces que alcanzaron. ¿A qué vamos con esto? Vamos a ver esto de los talentos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos habla, ¿verdad?, de cómo se pueden multiplicar, pues primeramente pidiéndole a Dios que Él sea nuestro dador. Entonces vemos en esto como en introducción a esto de este joven, ¿verdad?, que dio sus 5 panes y sus 2 peces, y vemos la gran cosecha que tuvo allí, que alcanzó y hasta sobró. Entonces, el punto que vamos a ver hoy es acerca de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Porque pues vamos a entender bien que lo que Dios nos da es conforme a nuestras capacidades, ¿verdad? Pero ahí vemos las consecuencias, pero esto lo vamos a ir desglosando, ¿verdad?, conforme vayamos viendo este estudio, ¿verdad? Y como primer punto, vamos a ver este punto que dice: el miedo es el enemigo número 1 del hombre, ¿verdad? Y aquí en el 25 lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí donde nos tiene la respuesta, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí este hombre estaba escondiendo lo que Dios le ha dado. Pero vamos a desglosar que el miedo más grande, número 1 del hombre, es el mismo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Jorge, viene ese miedo que es el mismo hombre? Bueno, aquí podemos ver que el miedo siempre va a paralizar a la persona, ¿sí? Y como usted lo decía bien, el miedo es el enemigo número 1 del hombre, y el miedo está dentro del ser humano. Ahora, el miedo es un sentimiento, una inquietud que una persona tiene hacia algo real o algo imaginario. Aquí podemos ver nosotros en el versículo 24 el motivo de por qué este hombre tenía miedo, ¿sí? Si le damos una repasada al versículo 24, dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Aquí vemos que este hombre le echa la culpa al Señor, a su amo. Esta persona que recibió un talento
le dio poca importancia a ese talento que él había recibido. Y en lugar de ponerlo a trabajar, él aquí pone como excusa el carácter de su amo. Esta persona a su amo le ve defectos. Y cuando nosotros entendemos que nuestro amo es el Señor Jesucristo, por donde quiera que nosotros veamos al bendito y eterno Señor, descubriremos que el Señor Jesús no tenía ningún tipo de defectos, que los defectos corresponden al ser humano, no a la divinidad. El Señor Jesús no tenía ningún defecto de ninguna índole. No podían acusarlo de nada. Podían ver su pasado y él no tenía en su etapa de niñez, de adolescente, de joven, él no tenía ningún tipo de defectos, ninguna cosa mala él había hecho. Sin embargo, esta persona, en lugar de ponerse a trabajar ese talento recibido, le echa la culpa a su amo, ¿verdad? Sí. Y dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le ve defectos al Señor, cosa que los que por la gracia de Dios caminamos con el Señor Jesucristo, sabemos que el Señor no tiene defectos. Él es perfecto, ¿verdad? Dice una parte en Hebreos que Él es más sublime que los cielos. Es tan maravilloso y tan hermoso el Señor que no se le encuentra ningún tipo de defectos, ¿sí? Aquí cuando empezamos esta cita de Mateo 25:14, nos habla del reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí podemos entender que se refiere a la iglesia en esta era, ¿sí? En los primeros versículos de este capítulo, del 1 al 13, vemos que habla de 10 vírgenes. Ahí el Señor pone a los creyentes como vírgenes y Él es el esposo, ¿verdad? El novio que viene por su novia. Y aquí a sus hijos ya los pone de otra manera. Cuando ellos trabajan, el Señor los ve como siervos. Otra versión de la Biblia les llama esclavos. Y dice que el amo, si el Señor es nuestro amo, nosotros somos sus esclavos. Y como esclavos, nosotros tenemos que buscar con la ayuda de Dios hacer su voluntad. Porque ahora somos esclavos del Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que el Señor les entrega sus bienes y se va lejos, ¿verdad? ¿Para dónde se va el Señor? Se va para los cielos, ¿verdad? Amén. Y tarda mucho tiempo. Así que todo ese tiempo que Él tarda es el tiempo de la era de la iglesia en esta tierra, donde sus siervos tienen que trabajar para su Señor. Amén. Y aquí vemos que esta persona dice que manifiesta actitudes negativas del Señor, cosa que Él nunca tuvo ni tendrá, ¿sí? Y dice, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Dice que lo enterró, ¿verdad? Y hablar de la tierra, queridos hermanos y amigos, hablar de enterrar el talento en la tierra es ocultarlo en el mundo. Que un creyente, donde quiera que ande, oculta que él es un seguidor del Señor Jesús. Eso equivale a enterrarlo en la tierra, ¿sí? A esconderlo, a hacerlo que no fructifique. Amén. Sí, lo que también aquí podemos ver, que aquí mi hermano habla de lo que realmente es nuestra vida espiritual. Pero aquí también vemos, ¿verdad?, del hombre normal, el hombre común, que dice que el hombre, como decíamos, que es el enemigo del mismo hombre, porque él tiene miedo, ¿qué? Al rechazo de ¿qué?
al rechazo de la sociedad, que se burlen de él, ¿verdad? Que sea rechazado, que la crítica, que ser lastimado, de muchas cosas el hombre tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo hasta de que si debe cuentas y todas esas cosas. ¿Qué es lo que busca? Lo mismo que usted decía, que este hombre, ¿verdad?, del talento lo escondió. Pues yo creo que aquí también el hombre común, ¿verdad?, cuando tiene deudas, ¿qué es lo que se hace? Se esconde de la persona que le debe, se esconde de que venga los a cobrarle, no estoy, y así, ¿verdad? Vemos que el hombre tiene miedo de enfrentar sus realidades cuando no está bien, porque dice un dicho, ¿verdad?, que el que da nada debe, nada teme. Entonces aquí el miedo del hombre común es por lo que él no ha sabido administrarse, y allí sus drogas son las que le está causando ese miedo, que algunos hasta si llegan a suicidar, hermano, porque no tienen otra salida más que suicidar. Dice, muerto el perro por ahí, se acaba la rabia, no pagan, ¿verdad? Pero aquí lo que usted explicó muy bien, que esto lo que hablaba era de este hombre, ¿verdad? Lo que Dios le había dado no lo quiso trabajar, ¿sí? Entonces, ese sería el número uno. El miedo del hombre es el mismo. El otro punto se llama el lamento, es la experiencia más desagradable del miedo, ¿verdad? Y eso lo vemos en el versículo 30, mi hermano. A ver, ahí que nos vemos ahí que dice que se llora y se lamentan, ¿verdad? ¿De por qué? Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí podemos ver el resultado que hay de desobedecer al amo. Este siervo o este esclavo, al no obedecer al amo, él recibió las consecuencias, ¿sí? Este siervo creía que al entregar el talento, el único talento que recibió, él creía que todo iba a estar bien, que no iba a pasar nada. Dice, entrego el talento tal como lo recibí, ni lo toqué, ¿verdad? Por eso dice que lo enterró. Entonces no le dio importancia a eso que su amo le dio, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí esta persona recibió un solo talento, y al recibir un solo talento seguramente él lo minimizó, no le dio importancia, ¿sí? Si a usted Dios le ha dado un solo talento, no lo minimice, no lo haga improductivo. Con ese único talento usted puede trabajar, ¿sí? Si es en la iglesia, si es en lo profesional, en lo laboral, en una empresa, la oportunidad que le dan, tómela, porque si de usted se apodera el miedo lo va a paralizar, no va usted a hacer nada. Tiene que ser arriesgado, decidido, valiente, para que su talento produzca, porque si no, luego, como dice el segundo punto, ¿verdad? Aquí va a venir el lamento, ¿verdad? Se va a lamentar toda la vida. ¿Y qué va a decir? Si yo hubiera tomado esa oportunidad que me dieron, ¿sí? Si yo hubiera aceptado esa oferta, esa propuesta, a lo mejor en un negocio el patrón le ha tenido mucha confianza y lo quiere agregar a su equipo de confianza, ¿verdad? Hacerlo un empleado. Si es usted un obrero, a lo mejor su patrón lo quiere hacer un empleado, y al hacerlo un empleado le va a dar más responsabilidades y seguramente va a ganar más. Pero si usted dice, no, yo prefiero quedarme como obrero, entonces ahí usted está poniendo excusas. Las personas que logran superar sus temores son aquellas que no le tienen miedo a ser rechazados, a que los critiquen, a que se burlen, a que lo difamen o a que lo calumnien, ¿sí? Tiene que ser valiente, arriesgado, decidido. Así Amén. que
no se desanime Aquí porque vemos, haya recibido un solo talento. aquí vemos también, ¿verdad? Mire, mi hermano está hablando casi como es lo espiritual, y yo les voy a hablar lo que es también la gente de hoy en día. Hoy en día, con esto de la pandemia, que pues no respeta edades, ni condiciones, ni razas sociales, ¿verdad? Está pegando fuerte, dicen por ahí. Y aquí viene ese de lamento. ¿Por qué se lamentan? Porque hay veces no le tenemos miedo de que si se lo llevan a X lugar, alguna clínica, algún lugar, dice, ahí ya nomás lo van a matar. No tienen esa confianza primeramente en Dios. Por eso dice, el hubiera no existe. Dice, si yo lo hubiera llevado, si yo hubiera tocado esa puerta, si yo hubiera, ¿verdad?, iniciado ese negocio, estuviera prosperando. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene nuestra desconfianza, hay veces viene nuestra inmadurez, ¿verdad? Entonces ahí vienen las lamentaciones. Desgraciadamente hay veces ya pasan años, hermano, pasan años de que ya tengo 20, 30 años aquí y no progresa. ¿Por qué? Porque, como usted decía, hay veces, pues aquí la llevamos ahí con que salgan, como dicen por ahí, para los frijoles y que salga para esto, pues ya lo damos como por bien servido. Y no es así. ¿Qué es lo que está haciendo Recinto Santo? Estamos llevando estos mensajes más allá de nuestro país. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro ahí en Mateo 28, 19, que dice, ir y llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Desgraciadamente, a veces, pues, tenemos limitaciones, nuestro equipo, ¿verdad? Pero sabe Dios que todo lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios, para el engrandecimiento, para llevar esta palabra a los no conocidos, y que no, cuando lleguemos allá, nos pida cuentas como este hombre, ¿verdad?, que de su talento. ¿Qué hiciste? Mira, tenías ahí el equipo, tenías algo, pero no pude, me dio miedo. No, entonces, eso es lo que tenemos que saber, que es otro secreto para vencer el temor al fracaso. ¿Sí, amado hermano? Y vamos a ver la otra pregunta, pero vamos a un comercial y regresamos un momento. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, Él nos ama. Cuánto nos ama Dios. Celoso
Bueno, seguimos, mis amados amigos y hermanos en Cristo, pero antes le vamos a dar la bienvenida, ¿verdad?, a los que ya están conectados, a mi hermano David, mi hermana Rebeca, Juan Carlos, Irving, Rebeca Cortés, Eddie Yolín y algunos más. Eddie Yolín, sí. Nos preguntan de nuestro invitado, pues nuestro invitado es uno de los mismos congregantes de aquí que, pues por algunas causas, ¿verdad?, él no ha podido estar con nosotros, pero él pertenece aquí a la iglesia, ¿verdad? Yo creo que ya posteriormente ya lo estaremos viendo aquí, que él también es un servidor de la iglesia. Entonces, mi hermano Jorge Pérez, ¿verdad?, es miembro de la iglesia también. Y vamos a dar el micrófono porque quería tocar todavía un puntito de lo que estábamos hablando acerca de la pandemia. Bueno, sí, mis amados, ahora que, bueno, aparece esta pandemia, pues todos sabemos que ha habido muchas muertes y cuando eso sucede, cuando alguien pierde un familiar, los oímos, ¿verdad?, lo que ellos expresan. Y es muy triste que lo que expresan es que le echan la culpa a Dios. Si algo malo sucede en el mundo, toda la culpa, el único culpable es Dios. Muchas veces las personas ni siquiera son creyentes de Dios, o son creyentes pero de una manera muy superficial, y cuando ocurren estos casos, el gran culpable es Dios. Entonces, si el gran culpable es Dios, ¿cómo ponen al enemigo? Al enemigo de nuestras almas. Lo ponen como el gran inocente, como el que no hace nada. Y la palabra de Dios nos dice que el mundo está bajo el poder del enemigo. Entonces, el gran culpable de todo lo que ocurre en el mundo es el enemigo, no es Dios. Dios es santo, Dios es verdaderamente santo, perfecto. Dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere a las personas darles vida. Con ese propósito se hace este programa, para compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado en su palabra, para que las personas crean en el Señor Jesús y no le anden echando la culpa a Dios de las cosas malas que suceden en este mundo. Dios tiene la solución, Dios es la solución. El único refugio para el ser humano es el Señor Jesucristo. Él en la cruz del Calvario hizo una obra completa, ¿sí? Todo ser humano que se arrepiente tiene esa gran esperanza. Su única esperanza es el Señor Jesús. Dios no es culpable de lo que le ocurre al mundo. ¿Sí, mi hermano? Amén. Bueno, pues ya después de haberles dado un enfoque más claro, ¿verdad?, de todas estas cosas que está pasando, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, esté pues provocando tantas muertes? Pero no, eso no es de Dios. Quizás en los planes de Dios, que dice que vendrá pronto Él también. Eso lo debemos entender, que Cristo viene pronto, porque ahí en Mateo 26 nos hablan, ¿verdad?, del fin del mundo, que vendrán todas estas cosas, los calentamientos, los mares y todas esas cosas que ya lo estamos viendo. Eso sí podemos estar seguros de que eso sí ya es una cosa que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está en la puerta y ya está tocando. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a ver el otro punto, y con esto vamos a terminar de este siervo que no quiso trabajar su talento. Y ahí es cuando viene la gran pérdida, ¿no? La gran pérdida de qué? Pérdida de habilidades, pérdida de ganas de hacer muchas cosas. Por eso en el versículo 28 y 29
nos dice, quitarle pues el talento y dar al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Entonces ahí vemos qué consecuencias tiene, ¿verdad?, el no haber trabajado ese talento que Dios le dio. Sí, bueno, aquí podemos ver que Dios premia la fidelidad, ¿sí? Fíjense que Dios le da más a los que ya tenían más, y al que no quiso trabajar, pues Dios le dice, ¿verdad? Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este fue, digamos, su premio, ¿verdad?, para el que no quiso trabajar su talento, se le quitó, ¿sí? Así que si usted en una empresa le dan una responsabilidad y usted la rechaza, pues se la van a pasar a otro que a lo mejor ese ya tenía una responsabilidad mayor y le van a dar más responsabilidades, ¿verdad? Y tal vez va a ganar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una persona que tuvo miedo y no quiso arriesgarse, ¿verdad? Aquí tenemos que Dios entonces premia el que una persona sea fiel. Dice, en lo poco fuiste fiel, ¿verdad? En lo mucho te pondré. Amén, sí. Y ya vamos a entrar a otro tema, ¿verdad? Otro punto de que hace nada más unas preguntas. Y pregunta, dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar si fracasas? ¿Qué es lo que nos puede pasar si alguien emprende algo? Pues puede que vengan, como dicen, las burlas, las críticas, todo eso, ¿verdad? Que él empezó a hacer algo y que no lo logró. Pero eso es parte de los que Dios pone, ¿verdad? Dice que si el justo cayere, ¿cuántas veces? 7 veces, 7 veces lo levanta Dios, ¿no? Entonces, si nosotros algunas veces caemos, porque no es de que todo esto va a ser de miel sobre hojuelas, va a haber caídas, pero Dios es el que nos levanta con poder. Entonces, si usted alguna vez fracasa y si alguna vez pues no salió como usted lo pensó, pues no se dé por vencido, tenemos que seguir. Aquí es lo mismo, en la casa de Dios a veces nos sentimos que como que tambaleamos, pero ¿quién nos sostiene? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de la iglesia que dice que alentemos unos a otros, ¿verdad? Pero con eso, ¿verdad?, cerramos este paréntesis de el que no quiso trabajar. Pero dice, sin embargo, descubrirás que al arriesgarte vences los temores que has logrado. Y como primer punto, vamos a ver, dice, ser una persona arriesgada, decidida y valiente, eso importa mucho más para el futuro de su vida. Demuestre que puedes vencerte a ti mismo. Entonces, aquí ya vamos a entrar, ¿verdad?, a estos dos hombres que trabajaron su talento y Dios les multiplicó. ¿Sí, amado hermano? Entonces aquí ya entramos que debe ser una persona que arriesgada, debe ser una persona decidida y valiente. Dice que ahí que el reino, ¿quién lo arrebata? Los valientes. Entonces aquí entramos ya al tema de estos dos hombres que fueron arriesgados, trabajaron su talento y ahí vemos la recompensa. Bueno, en esta parte de la palabra de Dios vimos que los bienes se le entregaron a 3 personas. Gracias a Dios que el mínimo fue el que no trabajó, ¿verdad? Y aquí podemos ver que 2 o la mayoría sí trabajó. Como decía el hermano, ¿qué me puede pasar si no hago las cosas? ¿Qué puede pasar? El secreto para vencer el miedo y temor consiste en que usted se pregunte, ¿qué es lo peor que me puede pasar si fracaso? No pasa nada, ¿verdad? Lo van a criticar, se van a burlar. Miren, yo muchas veces a mis hermanos aquí en algunas predicaciones les he dicho, hermanos, las críticas que nos hagan
Nos fortalecen. Utilicémoslas como alfombras. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos el control sobre ellas, pongámoslas debajo de nuestros pies, porque si las ponemos en nuestra cabeza, esas críticas nos van a paralizar. Esas críticas van a hacer que nosotros nos desanimemos y no llevemos a cabo aquello que habíamos planeado hacer. Y déjenme que esa forma de que nos critiquen y que nos llegue a afectar puede venir de cualquier lado, Sí. Puede venir, si es a nivel iglesia, puede venir de los hermanos, si es a nivel de nuestro hogar, puede venir de nuestra familia, pero no se detenga por ello, ¿sí? Siga adelante. Amén. Amén. Porque ahora vamos a ver a las dos personas que sí trabajaron, las que pusieron, que echaron a andar su talento. Dice otra versión de la Biblia que cuando se le dieron los talentos, lo hicieron inmediatamente. ¿Sí, hermano? Sí. Sí, y estas personas fueron las que arriesgan, las que deciden, las que se dicen son valientes, ¿verdad? Y no tienen miedo al fracaso, ¿sí? Entonces, esas son las que van a triunfar. Y creo que nuestro plan aquí, ya tenemos algunos añitos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Impulsar a nuestros jóvenes, nosotros mismos alentarnos, ¿verdad? De que ya es tiempo de que este lugar crezca en sabiduría, en crecimiento espiritual y también en la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra esto? Trabajando, porque es la única manera que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Por eso aquí dice que una persona que arriesgue y decide y ser valiente, ¿verdad? No le va a importar los fracasos, ¿verdad, amado hermano? Y también dice, nunca lamentarás de haber superado sus temores. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de estas personas que deben de ser valientes como las que hablamos de estas dos. ¿Sí? Amén. Bueno, en el versículo 16 y 17 tenemos, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Sí? Aquí tenemos a las personas que se deciden a hacer las cosas, ¿sí? Gente que hace que las cosas sucedan y no esperan que otro las haga, ni que sucedan ahí como sucedan para ver qué pasa después. No, ellos toman la iniciativa y dice, otra versión les decía, que dice que lo hicieron inmediatamente, ¿sí? Cuando recibieron el talento, enseguida lo pusieron a trabajar. Esas gentes son las que quiere Dios. Y también déjeme decirle que ese tipo de gente que toma iniciativa, que hace las cosas inmediatamente en una empresa, son muy apreciados, ¿sí? En todo lugar una persona que es dinámica, que digamos le echa ganas a lo que hace, siempre va a ser reconocido por sus jefes, ¿sí? Porque son las personas que hacen las cosas. Ellos no esperan que otros las hagan para luego hacerlas ellos, ¿verdad? No, ellos toman iniciativas. Estas personas así fueron, ¿verdad? Ellos tomaron la iniciativa y dijeron, ya tenemos el talento. Ellos no sabían cuándo iba a llegar su Señor. Y yo les pregunto, ¿acaso nosotros sabemos cuándo vendrá el Señor por su iglesia? No le podemos poner fecha. Todas las personas que le han puesto fecha a la venida del Señor Jesucristo, todas se han equivocado y se siguen equivocando, porque el Señor Jesús no nos dijo voy a venir para el año 2025, para el 2050, nunca dijo eso. El Señor nos dejó señales de su venida, pero no nos dijo el año, ¿sí? Perfecto. Por eso cuando habla de las 10 vírgenes, habla de que estén preparados, que sus lámparas tengan aceite. Así que todo creyente siempre debe de estar preparado, porque el Señor vendrá pronto a hacer cuentas, como dice aquí. Amén. Viene a hacer cuentas el Señor. Y también aquí lo que
debemos de tener bien en cuenta, como dicen, que estas cosas que Dios nos va a dar no van a ser reflejadas aquí en la tierra, van a ser reflejadas allá en el cielo, amados hermanos, porque cuando dice, buen siervo fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí nos está hablando de que esa gran riqueza, esos lugares que ha ido a preparar, van a ser por la eternidad, no va a ser aquí en la tierra esa recompensa, ¿sí? Porque ahí nos deja muy claro, dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces yo creo que todo esto es una preparación, es algo que debemos de estar siempre preparados, ¿verdad? Porque como decía mi hermano, nadie sabe cuándo venga el Señor. Como dicen por ahí, será el cantar de la mañana o el cantar del gallo, ¿verdad? Nadie lo sabe, pero de que el Señor viene, va a venir, no lo tomemos como por mucho tiempo, ¿verdad? Que quizás, como dice su palabra, que para Él un día son como 1000 años, pero los tiempos son de Dios. Entonces, amados hermanos, pues debemos de trabajar para su reino, porque ¿qué va a pasar cuando lleguemos ante su presencia, verdad? Usted nos ha hablado también del trono blanco, que dice, llevaste la palabra, quizás no fuiste tan entregado, pero siempre defendiste la causa de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da, ¿qué? Una vida y una vida eterna. Ahí es donde nosotros iremos a estar con Él, ¿sí que? Si nos esforzamos como estos hombres que trabajaron los talentos, ¿sí? Y dice también aquí que debemos ganar siempre, ¿verdad? Dios, del 20-22, ¿ya lo leyó? Amén. Sí, 20 y 22. Bueno. Espera Sí. ganar Y llegando siempre. que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, fíjense que aquí hay algo muy importante, amados oyentes. El Señor, al que recibió los 5 y al que recibió los 2 y lo multiplicaron, el Señor les dice las mismas palabras. Le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el versículo 23 dice exactamente lo mismo, ¿sí? Me llama la atención la frase, sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya las recompensas, el Señor pondrá mayor autoridad sobre cada uno de ellos, porque cuando el Señor en el versículo 28 y 29 le dice, quitadle a esta persona que tuvo un talento, ¿verdad? Y dáselo al que tiene más, Dios no nada más los premia, ¿verdad?, con gozo, sino que también les da mayor autoridad, mayor responsabilidad, mayor autoridad. Y a lo mejor para ustedes, cuando la palabra de Dios se refiere al gozo del Señor, a lo mejor lo vean como algo de poca importancia, pero déjeme decirle que no es así. Cuando Dios perdona a una persona, es salva, se arrepiente, cree en el Señor Jesús, Dios deposita un gozo especial en esa persona. Y déjeme decirle que ese gozo usted no lo va a adquirir con toda la riqueza que pudiese tener de esta tierra. Si usted tuviese todo el oro del mundo, tú fuese dueño o dueña de pozos petroleros, de yates, de mansiones, de lo que usted quiera, no se comparan los bienes materiales con lo que Dios le ofrece, con lo que Dios les da cuando una persona es salva, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cree en el Señor Jesús. Es un gozo especial, ¿sí? Se lo digo por experiencia propia, porque el Señor es fiel, el Señor es real. Nuestro Salvador no es un ser imaginario. Amén, gloria a Dios. Pues bien, ¿verdad? Dios en la última parte que vamos a ver, pero vamos a un pequeño comercial y regresamos para concluir, si no antes
dar más saludos, ¿verdad? A nuestro hermanito Elías Moisés Pérez, también está viendo el Eddie Yolín, y Carlos Daniel Mayorga, el hijo de mi hermana Almadelia, David, Juan Carlos y algunos más que están conectados, ¿verdad? Sea de gran bendición. Creo que nuestro propósito de haber invitado a nuestro hermano Jorge, que es también miembro de aquí de la iglesia, porque nos preguntaba aquí el hermano Eddie, ¿verdad?, de dónde nos visita su invitado. Entonces le vamos a escribir allí que es miembro de la iglesia también de aquí de Recinto Santo. Amén. Vamos a un pequeño comercial y regresamos para concluir. Porque tu nombre yo levantaré por siempre proclamaré que tuyo soy. Yo soy tuyo, mi Señor, porque todo lo que soy entrego en tus manos de amor. Tuyo soy.
Bien, mis amados, vamos a ver el último punto. Y este último punto dice, disfruta las recompensas. En esto creo entender muy claro de que cuando un empleado, empleada, lo que sea, trabaja y es esforzado, disfruta de esas recompensas, ¿verdad? Sean económicas, sean a veces hasta de un halago, de muchas cosas, ¿verdad? Se disfruta cuando usted hace bien su trabajo. Qué hermoso es cuando le dicen, qué bien quedó su trabajo, Jorge, lo felicito, ¿verdad? Se siente una alegría, porque a final de cuentas es parte de lo que yo tenía que hacer, de lo que usted tenía que hacer, y lo disfruta cuando su trabajo sale bien, ¿verdad? Pero también cuando algo no salió bien, pero esfuércese, para la próxima, esfuércese que lo haga bien. Eso también es bueno, ¿no? Que a veces reconocer que pues, hay veces luego no salen bien las cosas, pero aquí nos dice, disfruta de las recompensas. Y eso se refiere, amados, a estas dos personas, ¿verdad?, que trabajaron sus talentos, disfrutaron, ¿verdad?, porque eso es lo que quiere Dios. Por eso dice en la conclusión de esto, dice, Dios recompensa, Dios elogia, Dios asciende a la persona cuando ésta sabe trabajar. Gozo, Dios llena nuestra vida de un gozo singular y especial. Desde luego que debes sentirte lleno de felicidad por todo aquello que Él te permite disfrutar aquí en la tierra, y en el cielo ha de dar otra recompensa. Entonces, veamos ahí que esto nos llena de alegría, mis amados, cuando sabemos que si nos esforzamos aquí, vamos a tener recompensas, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo, ¿verdad? Allá hemos dicho que aquí es un ensayo y allá será por toda una eternidad que estaremos con el Señor. Entonces debemos de disfrutar siempre en lo que usted haga, siempre en lo que usted se esfuerce en hacer, disfrútelo, porque ese es algo que se goza uno emocional, espiritual y todo lo que conlleva a esto, ¿verdad? ¿Alguna conclusión a esta? Bueno, aquí el Señor a ambos les dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Esta va a ser la gran diferencia, ¿verdad? De que si hicimos las cosas o no las hicimos. Si no hicimos las cosas, vamos a tener toda una vida para lamentarnos, ¿sí? Y vamos a estar pensando, si yo lo hubiese hecho, pero como el hubiese no existe, pues ahí se va a quedar todo congelado, ¿verdad? Y aquí la diferencia va a ser eso, ¿verdad? Disfrutar una vida plena porque usted llevó a cabo lo que el Señor le encomendó. Y yo quiero concluir con una cita bíblica en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es, dice que esto es lo que Dios nos ha dado. No es algo que Dios nos dará en el futuro, sino que está en tiempo presente. En ese momento, cuando usted ha creído, han venido muchas bendiciones a su vida. El versículo 12 de ese mismo capítulo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sí? Si hemos creído en el Señor Jesús, estamos en lo correcto. Si hemos creído en fantasías, estamos muy lejos de la realidad. Y si no se arrepiente, seguirá viviendo en fantasías. No viva de fantasías, sea real, ¿sí? Amén. El Señor le ama. Concluimos esa parte. Bueno, la gran conclusión. voy a darle lectura aquí a una partecita.
Dice, la gran diferencia entre disfrutar una vida plena o lamentar toda una vida radica en la firme decisión que tomes para superar tus miedos y temores al fracaso. Iniciar, continuar y concluir tus metas personales es lo que produce la satisfacción de haber decidido poner a trabajar los talentos dados por Dios. Eso es lo que tenemos. Y con eso venceremos, ¿verdad? Este estudio que dice cómo el secreto para vencer esos temores es trabajar lo que Dios nos ha dado, es trabajar y vemos cuáles serán esas recompensas, dice aquí en la tierra y allá en el cielo. Realmente es una doble porción que podemos ser coherederos, pero ¿qué? Si trabajamos su obra, amado hermano, ¿sí? Pues vamos a orar en esta hora. Yo dejo el lugar a mi hermano Jorge, que eleve una oración por todos aquellos que se conectaron, ¿verdad? Ya los leímos, a Elías, Juan Carlos, Carlos Daniel Mayorga, Rebeca, Eddie y todos, ¿verdad? David y todos los que pues, en esta tarde nos acompañaron, que este mensaje haya llegado en su mente, en su corazón, y que verdaderamente entendamos cuáles son los tesoros realmente que tenemos con Dios, pero si los trabajamos, si los escondemos, estamos perdidos. Amén. Pues vamos a dar gracias y oremos por estas personas, oremos por los que también están pasando alguna necesidad en sus casas, en los hospitales, en cualquier lugar. Amén. Amén. Padre amado, en el nombre Sí, de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Aleluya, Dios Señor. Todopoderoso. Te rogamos, Padre amado, que tú tengas misericordia, que tú Sí, llenes de Señor. gozo y de paz cada vida, Señor, que hoy ha estado aquí, Señor, presente a través de este medio. Envía Sí, paz, Señor, al que no te conoce, Señor Jesucristo. Por piedad, manifiéstate a su vida. Sí, Señor. En ti hay un abundante perdón, Señor. Tú eres bueno, Señor. Por tu gracia estamos aquí, Dios de la vida. Por tu misericordia. Sí, Señor Nosotros mío. no lo merecemos, Señor, pero tú has sido muy bueno con nosotros. Queremos que tú seas, Padre, con familiares que están enfermos, Señor. Hay Sano, personas Señor. conocidas Sano, nuestras, Señor. Padre Celestial, Sano, Señor. que están en hospitales, Ayúdanos. que están muy graves, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que envíes tu perdón, tu gracia, tu misericordia, tu salvación y salud física para sus cuerpos. Solamente tú lo puedes hacer, Dios amado. Tú no has cambiado, Señor Todopoderoso. Tú eres el mismo ayer, hoy, por toda la eternidad. Dios de la vida, ten piedad, Padre. Envía paz y salvación. Envía salud, Padre, a estas personas. Tú sabes, Dios de la vida, a quién me refiero. Padre Santo, a todos los que nos escucharon y vieron, llénales de tu amor, de tu gracia, Señor amado. Tú puedes quebrantar los corazones duros, Señor. Si alguien se ha apartado de Señor. ti, Dios, te pedimos que tengas misericordia y le hagas volver. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, aleluya.